por lógica, ¿verdad? Entonces, muchas veces a la mayoría de las personas nos cuesta muchísimo el escuchar a la otra persona. Queremos hablar y hablar nada más. En este caso yo quiero tratar de transmitirle hoy la mayor cantidad de informaciones posible en el poco tiempo que tenemos, pero igual me gustaría que participen. Luego, historias. Prácticamente las historias en contrapartida o comparando o haciendo un paralelismo con las informaciones prácticamente son solo como datos o quedan como datos para las personas. Pero las historias bien contadas obviamente pueden incluso tener un efecto transformador en la vida del oyente o de ese auditorio. Entonces, es muy importante también el hecho de saber contar una buena historia. Después voy a ejemplificar en este caso el hecho de un orden estructural también para contar o narrar las historias. Pero así como decía Evelyn, también es muy importante que nosotros tengamos como un mapa mental justamente de lo que vamos a exponer o a disertar. Pero cuando vamos a contar, por ejemplo, una historia, es muy importante que también tengamos un mapa mental o como una estructura, vamos a decirle, bien organizada de lo que sería esa historia que nosotros vamos a contar. No puede, vamos a decirle, no tener ni pie, ni cabeza, ni inicio, nudo y desenlace, vamos a decirle esa historia que nosotros vamos a contar, sino obviamente no va a generar tampoco una conexión emocional de seguro con ese auditorio. El humor también, en este caso, ahí vuelvo a tocar lo que es el autoconocimiento. Muchas personas, por ejemplo, haciendo ese análisis de autoconocerse, sabrá también para qué es más hábil y para qué es menos hábil de seguro a la hora de empezar a hablar en público. En lo personal yo no soy demasiado humorístico, ¿verdad? Pero de seguro aquí hay alguien que se caracteriza mucho más por esa habilidad, vamos a decirle, ¿verdad? Entonces va a resaltar mucho más de seguro de esa habilidad de acuerdo al tipo de tema que va a disertar o tocar también. Pero es muy importante siempre dar también un poco o un toque de humor, que no sea demasiado frío nada más, vamos a decirle nuestro tema o nuestro desenvolvimiento. La empatía, obviamente, ahí tiene mucho que ver con el hecho de la escucha activa, y lo de las preguntas interactivas justamente es como un gancho para empezar a escucharle justamente al auditorio, como para empezar a escucharle a los clientes, saber las necesidades o inquietudes de ese cliente y ofrecerle tal o tal producto que pueda solucionar su necesidad correspondiente. Claro, el rapport es una técnica en este caso que se utiliza, ¿verdad?, para técnicas de venta. ¿Querés explicar un poco en qué consiste el rapport? ¿No? ¿Santi? ¿Pipi? Rapport es una técnica de venta que en conclusión es tener una empatía constante con la otra persona. Copiar un poco lo que hace, si se cruza la mano también. Es como que empatizar, conectar de una manera natural, para que la persona vaya entendiendo el mensaje sin creer de que se está como que persuadiendo, se está obligando a algo o se está imponiendo una idea. Ese sería el rapport. Muchas gracias. Es más bien utilizado sobre todo para las ventas, pero en la oratoria también es una técnica válida, obviamente, porque permite justamente empezar a generar mayor empatía con el auditorio, ¿verdad? O con algunas personas del auditorio de acuerdo a lo que vos vayas observando en ese auditorio justamente. Aquí, algo que es también obviamente ya más técnico, todo lo que tiene que ver con la parte del lenguaje corporal. Es más, prácticamente el mayor porcentaje en oratoria hay que prestarle atención a lo que es el lenguaje corporal y en menor porcentaje a la parte verbal o de locución o de la voz. Acá, para que tengan en cuenta eso, vuelvo enseguida a la lámina anterior, pero nuestro cuerpo de por sí solo habla mucho antes de que uno empiece a abrir la boca en un auditorio. ¿Qué sé yo? En lo personal, no sé, me pongo en el lugar de ustedes. En cualquier otro ejemplo de cualquier otro tipo de charla, al verle ya de seguro al disertante o al orador, yo ya empiezo a tener, vamos a decirle, o a recibir ciertos mensajes que esa persona me va transmitiendo de acuerdo a su comportamiento, en este caso no verbal. Que hacemos referencia ahí a lo que es el lenguaje corporal. El 55%
de la enseñanza que pueda absorber una persona en un auditorio viene o proviene prácticamente del lenguaje corporal. Según datos científicos, estudios técnicos, etcétera. No estoy diciendo yo esto, ¿verdad? Pero sí estoy compartiendo con ustedes estos datos. Luego, el 38% tiene que ver con el tono de voz que utilizamos, y el tono de voz, o a través de eso transmitimos también el nivel de frecuencia o de energía que empezamos o se empieza a sentir en el auditorio. Y en solo un 7% toda la información escrita que pueda aparecer ahí en la diapositiva o todo lo que yo pueda decir como mensaje. Pero prácticamente la mayor parte de ese mensaje llega al auditorio de acuerdo al lenguaje corporal que utilicemos. Para ello es muy importante la postura. En lo posible tratar de estar siempre bien erguido, no tan, no sé, encurvado, jorobado, inclinado. Entonces, lo más erguido posible. No solo la postura, en este caso, del cuerpo en sí, sino que también de la mirada. Hay muchas veces que la mirada, teniendo en cuenta el contacto visual, la mayoría de las personas parece que no le miran al público. En este caso acá hay varias filas, obviamente, de participantes, y no puedo yo estar mirando, no sé, allá a la pizarra donde dice Coapes, Estado Indera de Jujá, qué sé yo, por ejemplo. No, tengo que enfocar también esa mirada, de acuerdo a mi postura, en este caso a todo el auditorio, a las personas. Tampoco mirar muy abajo o prácticamente a la altura del cuello para abajo del auditorio, ni tampoco arriba de su cabeza. No, tratar de establecer un contacto visual con esas personas del auditorio para generar empatía y mayor conexión. La mirada, lo que decíamos, establece siempre un contacto visual constante, incluye a toda la audiencia. ¿Qué van a pensar ustedes si solamente le miro a Gaby toda la una hora y media de mi presentación, ¿verdad? Ustedes ya saben qué van a pensar, ¿verdad? Pero bueno, o si solo le miro a 2 personas, ¿verdad? Por ejemplo, y hay, no sé, 50 personas en el auditorio, ¿verdad? Tratar de establecer una conexión o una mirada o una empatía con todo mi auditorio posiblemente. Las manos, usa ademanes, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, acá tengo un puntero láser, ¿verdad? Tampoco exagerar en este caso con las herramientas a utilizar o con los acompañamientos o los ademanes. Entonces, usar ademanes para apoyar más bien, obviamente, lo que sería tu desenvolvimiento, tu disertación, y que sirva de complemento y no de distracción. No sé, qué sé yo, puedo tener mi puntero láser en una mano y en otra mano, no sé, un celular, y cada rato estar mirando, yo mismo me distraigo, le distraigo, en este caso al auditorio. No, el auditorio tiene que estar mayormente enfocado obviamente, en lo que es el lenguaje verbal y obviamente lo que yo pueda compartirle. El movimiento, desplázate con propósito en el escenario. Lo ideal es utilizar todo el escenario posible. Hay muchas personas que, qué sé yo, se quedan fijamente solamente en un lugar. Por ejemplo, sin moverse. Estático, estatua, ¿verdad? No, ¿verdad? Entonces lo ideal es no tampoco a un ritmo muy acelerado, muy avanzado, ir moviéndome por todo el escenario, sino que van a pensar ustedes, y tal, ahí cocoa se van a decir, ¿verdad? O tipo de putamina, ¿verdad? No. A un ritmo, obviamente, más pausado, más tranquilo, pero tratar de hacer uso de todo el espacio que tenemos. O sea, el orador o la oradora debe de adueñarse justamente de ese espacio, ¿verdad? Pero con tal de que sea de manera tranquila, pausada, ¿verdad? Pero con un propósito que también debería ser la de empezar a conectar de a poco, parte por parte, con tu auditorio, ¿verdad? Hay muchos que en época, por ejemplo, de colegio, recuerdo yo, me hacía también esta corrección, una de las docentes que tuve, famoso en grupo pasaba a exponer, a la mitad, ¿verdad? Qué sé yo, con los brazos cruzados, uno luego eso, ¿verdad? El tema de las manos, ¿verdad? Ni las manos cruzadas, ni tampoco en los bolsillos, como recomendación. Aparte, no hace falta atajar la pared, ¿verdad? Los perros, ¿verdad? Como se dice vulgarmente, se colocan prácticamente como si están atajando ahí la pared, se recuestan por la pared o por la pizarra. Entonces, no, ¿verdad? Eso tampoco, ¿verdad? A modo de recomendación, siempre hacía la mayoría de los compañeros eso, ¿verdad? Entonces, para seguir avanzando con las recomendaciones técnicas con respecto a lo que decía Evelyn.
muy importante tener bien estructurado el discurso. La mayoría de las personas no hacen esto de pensar antes de hablar. La mayoría hablan y después piensan. O no sé si les llegó a pasar, por ejemplo, qué sé yo, tuvieron alguna disertación, alguna exposición, alguna explicación de ventas. Después de salir de esa exposición o de esa explicación de ventas, llegan a su casa y ahí, que pucha no dije esto, que pucha no dije aquello, lo dije lo otro, me olvidé de decir esto, aquello. Eso suele pasar porque justamente en primer lugar no pensamos antes de hablar y en segundo lugar no tenemos un mapa mental que sea nuestra guía de cómo avanzar en ese proceso de disertación o una estructura, en este caso, del discurso. Entonces es muy importante eso, estructurar bien o establecer un mapeo mental de lo que yo pretendo comunicar, para que tenga sentido también, para que tenga un buen inicio, prácticamente ahí en el medio, en el nudo, vamos a decirle, 2 o 3 o 4 puntos claves que yo quiero comunicar y en lo posible también un cierre, vamos a decirle, bien concreto, conciso, directo o muy puntual o impactante. Entonces prácticamente divido en 3 también mi mapa mental. Un buen inicio, puedo empezar, no sé, con alguna buena historia, algo de humor, etcétera, algo que ya me empieza a generar conexión los primeros segundos con